Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Patricia, gracias por la invitación. Obviamente se trata, gracias a ti por supuesto, obviamente se trata de realidades distintas, pero cada vez vemos más una suerte, no sé si es un efecto pospandemia, México tiene una historia larga, ¿no? Pero cada vez vemos una suerte como de descrédito absoluto de las instituciones que llega a unos límites absolutamente desconcertantes en sociedades que, entiendo, quieren seguir viviendo en democracia. Lo que pasa en el Perú, cada sitio, repito, con sus características particulares, tiene un reflejo en otros lugares. Empecemos por Brasil. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad, pues lo de Brasil, muchos decían que pensaron que algo así podía pasar, ¿no? Porque en las últimas semanas, efectivamente, después de las elecciones, habían pues protestas de gente frente a los cuarteles pidiendo golpe de Estado, ¿no? Y decían, bueno, que podía pasar algo peor, ¿no? A algunos les sorprendió, otros dijeron, no, era algo previsible, en fin, bueno, después de los hechos uno siempre puede pensar que lo había previsto, ¿no? Pero el hecho concreto es que efectivamente pasó algo similar a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Gente que fanatizada, que no aceptó los resultados y que pedían pues un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado. No hay que olvidar, yo siempre lo menciono, ¿no? Cuando pasó el 2013, que fueron unas manifestaciones importantes en Brasil, no sé si recordarás, en la época de la Copa de las Confederaciones, había gente que abiertamente en las manifestaciones pedía golpe de Estado. Eso es algo bastante particular que no se ve mucho en general, ¿no? Que gente en las calles pide abiertamente golpes de Estado. Bueno, eso pasó en Brasil 2013 y ahora ha pasado nuevamente, ya de manera mucho más grave, con esta toma de las instituciones, las principales instituciones de Brasil, ¿no? Lamentablemente sí. Ahora, lo que sí se puede decir es que al final el resultado es que eso lo va a fortalecer a Lula, ¿no? La democracia ha pasado por un peligro muy grave, pero lo que se está viendo en Brasil ahora es que muchas personas que de alguna manera podían ser, que son de derecha, buscan, ¿no?, marcar distancia respecto a lo que ha ocurrido y por supuesto también respecto a Bolsonaro, ¿no? Entonces es un poco como que el tiro salió por la culata, ¿no? Así es, ¿qué es lo que no se entiende acá, no? Porque si tú repeles con mucha violencia y victimizas a quienes están asusando o incendiando la pradera, entonces justamente consigues el resultado contrario a tus intereses y más bien favorable a los de ellos. La institucionalidad no se puede comportar de manera delincuencial. En eso Lula sigue demostrando que es un buen político. Sí, claro, y además, pero además en este caso tuvo que luchar contra, digamos, el gobernador de Brasilia, que mantuvo una actitud absolutamente pasiva, un partidario de Bolsonaro, ¿no? Que no actuó cuando debía actuar, y fue bastante permisivo. Entonces también tuvo que lidiar con ese personaje que al final ha sido suspendido por 90 días por la Corte Suprema en el ejercicio de su mandato, ¿no? Porque había claramente, por lo menos en términos de pasividad, pues había una complicidad, ¿no? Además, creo que hay una suerte como de distorsión, Francisco, a ver, corrígeme, cuando, por ejemplo, se hace la manifestación en Chile pro la aprobación de la Constitución. Lo que vimos en Chile fue gigantesco, daba además un aire y unas esperanzas a que al día siguiente se iba a votar en favor de la aprobación de la Constitución. Y yo digo, ya, pero todas esas calles llenas de gente, salvo que sean por la llegada de la selección argentina, no te hacen un porcentaje importante de la población a la hora de generar reformas. A lo que voy es, lo de Brasilia fue impresionante, pero Brasil es un país gigante. Esa cantidad de gente no representa la mayoría de la población, ni siquiera la mayoría de los bolsonaristas en Brasil, ¿no? Nada, eran unos miles apenas, ¿no? De los cuales han arrestado, entiendo, unos 1.500 más o menos, y pasará probablemente algo como, vamos a ver, como en Estados Unidos, donde finalmente todos estos manifestantes, ¿no? Ya son centenares que están siendo juzgados en Estados Unidos, que ya han sido juzgados en Estados Unidos, que siguen siendo juzgados, y varios de ellos con penas de cárcel, ¿no? Porque eso es algo que no puede haber impunidad en este caso, ¿no? La democracia no puede permitir que lo que ha pasado en Brasilia se pase por agua tibia, ¿no? Y finalmente las personas que han manifestado y quienes hayan estado detrás, ¿no? Quienes han estado detrás no les pase nada, ¿no? Es muy importante
efectivamente había una actitud finalmente de Lula bastante tranquila, con firmeza, pero evidentemente tiene que haber una consecuencia judicial, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Por qué el Partido Republicano se mete el peor cabe de todos estos años, que no han necesitado ni siquiera, perdón, el Partido Demócrata se mete este cabe en todos estos años que ni siquiera han necesitado la participación de los republicanos para generar una situación de desgobierno? No, acá lo que ha pasado es el Partido Republicano, es la Cámara de Representantes que ha sido, digamos, que ahora acá cambia de mayoría de demócrata a republicana, ¿no? Que finalmente tenía que designar a su speaker, o sea, a su presidente. Y no han podido. Y lo que pasó es que algo que no pasaba hace 100 años es que no lo eligieron a la primera, como normalmente ocurre, ¿no? Lo eligieron después de 15 votaciones, ¿no? Algo que no ocurría, como digo, desde el 1923 pasó, pero creo que fueron algo así como 9 votaciones, no más, o algo por esa cifra, y antes había sido en 1856 con 133 votaciones. Claro, era un contexto en 1856 que tenía que ver con divergencias muy graves en torno sobre todo a la esclavitud. En este caso no habían divergencias políticas tan graves, sino un tema de poder. ¿Qué pasa? Que hay 222, con un poco más, 222 congresistas republicanos, y de ellos hay unos 20 que son ultra radicales, ¿no? La mayoría de ellos son partidarios de Donald Trump. Trumpistas. Pero son una pequeña fuerza. Pero como sabían que sin sus votos el señor Kevin McCarthy no iba a ser elegido, entonces lo presionaron para obtener beneficios o ventajas en cuanto al reglamento bajo el cual va a funcionar el Congreso. Así como en el Perú hay un reglamento del Congreso, en Estados Unidos cada vez que asume una nueva mayoría y hay un nuevo speaker, se establecen las reglas del Congreso, por ejemplo, ¿no? Han obtenido ellos que ahora basta que una persona, uno de los congresistas, pueda plantear una moción para destituir al speaker, precisamente, ¿no? En el Perú, como sabemos, necesitas, no sé si 30 o 40 firmas para poder presentar una moción de destitución de la mesa directiva. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, bueno, algunos años hubo esta norma que decía bastaba que uno, ¿no?, presentara. Al final los demócratas se dieron cuenta que eso podía ser complicado, mucha presión para el speaker, entonces lo eliminaron. Bueno, estos 20, ¿no?, han logrado finalmente que se restituya. Otra cosa, han logrado que no haya límite, ¿no?, o lo que pedían, que aparentemente se negoció, no haya límite a la hora de presentar modificaciones a una norma que está siendo discutida. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tú puedes paralizar la adopción de una norma presentando continuamente modificaciones, mociones de modificación, y hace que la norma no se aplique. Y de esa manera ellos pueden chantajear para obtener que se adopten normas en el sentido de lo que ellos quieran. O sea, van a negociar, van a chantajear y decir, ¿sabes qué? Tu norma no sale si es que tú no me das esto. ¿Y cómo no sale? Pues simplemente presento moción tras moción tras moción tras moción de modificación de esa norma para hacer que se prometa adoptar otra norma, o dentro de esa norma obtener eventualmente alguna ventaja, ¿no? Algo que vaya en el sentido que ellos plantean, que son básicamente ultraconservadores, ultraliberales, ¿no? Entonces es un chantaje que son una pequeña porción, pero claro, sus votos fueron indispensables para que el señor Kevin McCarthy, nuevo speaker, pudiera ser elegido. Ahí Francisco, disculpa, yo había hecho un laberinto entre los republicanos y los demócratas, ya estoy mareada, pero ahí hay un tema que debería servir de alerta. Si dejas que tu partido sea tomado por los extremistas, lo que vas a provocar es lo que está pasando. O sea, 20 extremistas no pueden marcar así el devenir de una política que era más o menos estable, ¿no? Bueno, claro. La buena noticia es que fue el día de las elecciones en que prácticamente todos los candidatos, buena parte de los candidatos que dentro del Partido Republicano para el legislativo que hacían propuestos por Donald Trump perdieron, ¿no? Pero claro, hay estos 20 que forman una especie de grupo que se llama Freedom House, ¿no?, como Casa de la Libertad, en fin, una cosa así, que efectivamente tienen ahora
porque sus votos son decisivos, tienen pues un poder de presión enorme sobre la mayoría de los republicanos. Entonces, y eso va a ser muy grave porque ahora, cuando llegue el momento de votar, tú sabes que en Estados Unidos el Congreso le establece un límite de endeudamiento para el gobierno, ¿no? Así La es. deuda de Estados Unidos olvídate, es brutal, pero Estados Unidos se lo puede permitir porque es un país del dólar y recibe inversionistas de todos lados. Entonces algo que cualquier país como el Perú u otro no se lo puede permitir. Estados Unidos pues, se puede endeudar un montón. Bueno, el tema es que igual tiene un techo que tiene que ser definido por la ley. Y a la hora de discutir la ley y eso, pues estos ultraconservadores ya van a exigir que, oiga, ok, podemos adoptarlo, pero eso sí, me recortas tales gastos que yo no quiero que se hagan. Entonces, de alguna manera pueden desmantelar en parte la política de Joe Biden, ¿no? E incluso pueden poner en riesgo el apoyo a Ucrania, porque muchos de ellos han manifestado en contra de apoyar a Ucrania, de esta gente, ¿no? Entonces, y después también pueden paralizar el funcionamiento del Estado, simplemente no aprobando tampoco los créditos, los presupuestos para el funcionamiento del Estado. Entonces, pueden paralizar, como ya ha pasado antes, paralizar el Estado. El tema de la deuda es peor todavía, porque en ese caso, Estados Unidos, por primera vez en su historia, podría de repente incumplir en el pago de su deuda. ¿Te imaginas la catástrofe que eso sería? Un desastre. No. Ya, todos los escenarios distópicos parecen cumplirse en estos tiempos. Muchísimas gracias, Francisco. Seguiremos conversando, por supuesto, sobre esto que no termina. No termina. Veamos si es que en Brasil por lo menos sí se logra instaurar la calma. Que tengas un buen día, Francisco. Gracias por habernos acompañado. Gracias.